Placer, gracias Joaquín, gracias Pedro. Buenos días a todos, buenas tardes desde España. Como decía Joaquín, mi nombre es Josep, soy de Barcelona y bueno, llevo 40 años en el mundo de la impresión industrial en diferentes sectores. Empecé en el mundo del offset y el litolaminado. Fui técnico de una empresa de fabricación de clichés y troqueles bastante importante en España, con 5 sedes en España y 2 en Francia. Luego, posteriormente pasé digamos, independiente y monté mi propia empresa de asesoría. Estuve durante 20 años prácticamente asesorando empresas de cartón ondulado en España, Francia y Portugal, que son las áreas que siempre he trabajado. Y recientemente, hace 5 años, me incorporé al equipo de EFI, sobre todo por mi interés en conocer más de la impresión digital y ver cuál es el secreto, digamos, de la posible o la penetración que puede tener este sector industrial en el mundo del cartón ondulado, que es donde siempre he vivido. En este momento soy Project Manager de la división de cartón ondulado. Nuestra portfolio de maquinaria se llama Nozomi, son máquinas single pass industriales. Y hoy vamos a hablar un poco, les voy a hablar un poco sobre, digamos, los principios de esta tecnología de impresión industrial single pass, impresión digital. Desde, digamos, un punto de vista aséptico, les voy a presentar las diferentes tecnologías que hay en el mercado, ventajas e inconvenientes de ellas y, de alguna manera, por qué en EFIC pensamos que hay una penetración y un aporte de valor de la impresión digital en el mundo del cartón ondulado desde nuestra perspectiva de ayudar a generar negocio. Como decía Joaquín, nosotros no es suficiente con vender una máquina de FIS, una empresa muy grande, muy consolidada y de mucho prestigio en el mundo, y nuestro interés es el de generar negocio junto a nuestros clientes. En ese sentido, no solamente está el proceso de venta, sino que tenemos un equipo de profesionales que acompaña a nuestro cliente para esa generación de negocio, basado en 3 pilares fundamentales. Uno es el asesoramiento y la formación a los equipos de nuestro cliente, la parte de la venta y la instalación de la máquina en sí, y el proceso posterior de preventa, acompañándolo en todo lo que es la formación y el acompañamiento técnico en el inicio del arranque del proyecto, lo llamamos ramp up, y luego acompañándolo a los equipos comerciales en la optimización de las ventas digital, cómo penetrar el mercado del packaging con impresión digital. Bueno, vamos a empezar. Agradezco si Pedro puede compartir mi presentación. No sé si es visible para ustedes. Yo en este momento no la veo, no la tengo visible. Josep, si le puedes poner compartir desde tu escritorio nuevamente, por favor. Sí, por supuesto. Listo, ya la ¿La vemos. ven? Perfecto, Ahora estupendo. sí. Bien, esta sesión, como decía Pedro, esta sesión la vamos a dividir en 2 partes. Hoy vamos a hablar más de la tecnología y de algunos aspectos de cómo, digamos, se integra la impresión digital, aspectos importantes de no solamente la impresión, sino qué es la calidad en impresión en general. Todos saben que la calidad no es un valor objetivo ni un valor absoluto, es una suma de muchas cosas. Vamos a repasar un poco esas cosas para entender por qué la impresión digital tiene un balance de calidad altamente eficiente si lo comparamos con procesos analógicos. Bueno, como ven un poco en mi currículum, yo he sido siempre técnico y he estado relacionado siempre con la parte de producción y de optimización y estandarización. Soy Green Belt de Six Sigma, por tanto, los procesos de Lean Manufacturing y de estandarización y optimización están, digamos, en mi ADN. Tengo una tendencia natural a ordenar y estructurar todo, si no, en el caos yo no me muevo bien. Entonces, ese es uno de los valores, digamos, que en mi modesta contribución, digamos, aportamos a los clientes que se deciden a incorporar en sus procesos nuestra máquina. Dentro de los capítulos que vamos a ver hoy, fundamentalmente van a ser 3, que son los elementos básicos de la tecnología digital, qué significa calidad de imagen y los procesos de impresión industrial digital. Mañana entraremos más en la parte de desempeño y de cómo medimos el TCO y cuáles son los indicadores principales para determinar cuál es el retorno de la inversión y cómo ganamos dinero, para decirlo claro y plano,
usando impresión digital en nuestra fábrica, en nuestra empresa. ¿Cuál es la voz del mercado? Donde quiero, digamos, transmitir cuáles son las tendencias principales en el mercado de los consumidores finales que tenemos que atender, tenemos que estar muy atentos a ella porque digamos que las peticiones, las exigencias y las expectativas de nosotros mismos como consumidores están cambiando muy rápidamente en los últimos años tras la incorporación de las tecnologías digitales y las redes sociales y los teléfonos móviles, etcétera. Es decir, la incorporación de la informática aplicada en los últimos años ha hecho que nuestra expectativa de satisfacción personal crezca de forma geométrica. Y desde la industria tenemos que estar muy atentos a eso para intentar satisfacerla de la mejor manera posible. Y bueno, les voy a mostrar al final, mañana al final, cuál es el ejemplo, cuál es la línea de producción que nosotros promocionamos y potenciamos desde nuestra compañía. Bien, sin más dilación, vamos a hablar un poco de los aspectos principales de la tecnología digital. 4 aspectos fundamentales que tienen que ver con la tecnología en sí. Los cabezales de impresión, las tintas, la propia máquina impresora y la inteligencia, lo que es el software que maneja y que gestiona todo esto. Fundamentalmente podemos decir que la impresión digital es un proceso de impresión a través del cual gotas de tinta, que son pequeñísimas, digamos, tienen tamaño microscópico, del entorno a 30 micras, son eyectadas, son disparadas directamente al sustrato bajo el control de un ordenador, de una inteligencia artificial que gestiona todo el proceso. Esto que he dicho así parece simple. Aquí ven en el vídeo de una forma muy esquemática y muy simplificada lo que significa imprimir en digital. Es decir, hay unos cabezales que disparan gotas microscópicas de tinta sobre el material, por tanto no hay contacto. Y este es un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta. En impresión digital no hay ningún contacto sobre el material, por tanto, digamos que no se pierden características mecánicas del material por la presión del proceso. Todos sabemos, especialmente en impresión fotográfica, que el contacto de los clichés sobre el cartón hace que se pierdan propiedades mecánicas. Por tanto, para compensar esa pérdida, nos vemos obligados a sobredimensionar los gramajes de los papeles para mantener ECT y BCT de nuestro cartón. Y en impresión digital no tenemos que hacer ese esfuerzo de sobredimensionar los gramajes de los papeles que conforman el cartón ondulado, al no haber contacto. Bien, respecto a los cabezales, ¿no? Cuando hablamos de cabezales de tecnología de impresión digital, hay 3 grandes familias, 3 grandes tendencias en el mercado. La impresión por inyección continua, que es la impresión más sencilla que existe, que es más que impresión, yo diría que es marcaje. Es la impresión que se usa para marcar fechas de caducidad de los productos que compramos. Aquí ven algunos ejemplos, un envase de un medicamento, incluso un huevo. Se marcan con la fecha de caducidad y bueno, es un requerimiento de cualquier producto que compramos hoy en un supermercado. Conocer la fecha de caducidad para saber cuándo tenemos que consumirlo. Es una impresión que, aunque está denominada industrial, no es impresión de alta calidad. Hablamos simplemente de marcajes, es una impresión informativa, ¿de acuerdo? Característica principal es que las gotas de tinta que se disparan desde el cabezal son desviadas por un sistema de electricidad estática. Es un proceso binario, el tamaño de gota es invariable y tiene una alta descarga de tinta y poca definición para considerarlo impresión en sí. La siguiente tecnología, que sí que es importante en el mercado y todos la usamos en nuestras impresoras domésticas, es la denominada thermal, ¿no? Es un cabezal térmico, drop on demand, es decir, dispara la gota cuando se le pide, cuando se le demanda. Este proceso, como ven ustedes, es el siguiente. Dentro del cabezal está la tinta en reposo y con una presión negativa que impide que caiga la gota por el agujero, por el nozzle del cabezal. Y cuando se le envía una señal electrónica, se produce una burbuja de aire dentro del cabezal y por el aumento de presión va a hacer que salga disparada una gota de tinta. Es un proceso, digamos, generado por una burbuja de aire dentro del cabezal. Es un proceso térmico, entonces digamos que se transmite calor al cabezal. Generalmente, prácticamente el 99% del mercado se usa tinta base agua por la baja viscosidad que se precisa para disparar esa gota. Es un menor costo tanto en el cabezal como en general en la tinta, ¿vale? Sin entrar en detalles.
pero en contra es un proceso que castiga y satura, estresa mucho los cabezales y tiene muy poca vida útil. Entonces, tenemos que tener en cuenta que trasladando esto al proceso de impresión industrial en cartón ondulado, una de las mayores, digamos, debilidades del proceso van a ser nuestros cabezales. Vamos a necesitar cambiar cabezales muy a menudo porque, digamos, que se colapsan fácilmente, por decirlo así. Estos cabezales sí que consiguen una alta calidad de impresión, altas resoluciones, por tanto, digamos que estarían en el sector de la impresión premium, la más alta calidad y la más alta definición, muy enfocados a la impresión de litolaminado, impresión sobre papeles y cartulinas, más que sobre cartón ondulado en sí. Cuando hablemos de resoluciones, les explicaré por qué las altísimas resoluciones que pueden tener estos cabezales son un condicionante y un limitante para impresión en cartón ondulado, por el riesgo que conlleva disparar muy cerca del material. La siguiente tecnología es la que se llama piezoeléctrica, también es drop on demand, o sea, el cabezal dispara una gota cuando llega una señal electrónica, y son cabezales en los que en el interior hay una lámina que es cerámica, y cuando recibe el impulso eléctrico se dilata y por el aumento de presión dispara la gota. Estos cabezales son, digamos, los más robustos que hay hoy en el mercado de impresión industrial. Son cabezales que se usan en el sector cerámico para las impresoras digitales para impresión de cerámica y digamos que son cabezales que están construidos, están pensados para ambientes con mucho polvo, ambientes muy agresivos para la tecnología digital. Nosotros en este momento, nuestras máquinas single pass llevan cabezales piezoeléctricos porque pensamos que son los cabezales más robustos y que nos permiten mayor durabilidad en el sector del cartón ondulado. Todos sabemos que el sector del cartón ondulado, el ambiente suele tener polvo y suele haber restos de fibra de papel sobre el cartón que pueden transmitirse y pueden obturar los cabezales llegando a romperlos, llegando a hacerlos inservibles. Bueno, características fundamentales de estos cabezales son que tienen la posibilidad de usar tamaño de gota variable. Esto nos permite, digamos, obtener una gradación de color muy fina, muy suave, sin banding, sin saltos. Son cabezales de una larga vida útil, en torno a 3 años, según condiciones de uso, lógicamente, ¿no? Pero nuestra experiencia de 5 años y 50 máquinas en el mercado nos dice eso, que en torno a 2 años y medio, 3 años es el promedio de vida útil de un cabezal. Y en nuestro caso, digamos, conseguimos 4 niveles de gota, con lo que obtenemos una alta definición visual, una alta calidad de imagen. Y en contrapartida son cabezales que son caros, tienen un precio elevado que digamos que se compensa con su mayor vida útil. Respecto al tema de la resolución y por qué es importante tener tamaños de gota variable, fíjense esta imagen cuyo original es un RGB, es una imagen capturada de un smartphone. Originalmente tiene 256 niveles de grises. Si lo pasamos a una impresión binaria sin tamaño de gota variable, que sería la imagen de abajo a la izquierda, ven ustedes el ruido que se genera, ¿no? La imagen pierde calidad, se ven incluso los puntos de la impresión y no tiene calidad suficiente como para poder trasladar esto al mundo del packaging de alta calidad de impresión. En cambio, cuando hablamos de tamaño de gota variable, sería la imagen derecha abajo, sí que conseguimos unos degradados muy suaves y con alta definición porque, es otro punto que hablaremos más adelante, usamos un tipo de trama que se llama estocástica o trama de frecuencia modulada que, digamos, se consigue una alta definición de los detalles en las imágenes. También este tipo de trama nos permite una alta definición en todos los elementos gráficos que queremos imprimir, no solo imágenes, fotografías, sino degradados, colores directos, textos, líneas, códigos de barras, por ejemplo. Conseguimos alta calidad de impresión, alta definición, gracias a este tamaño de gota variable. Bueno, ¿qué significa esto de tamaño de gota variable? Con nuestros cabezales y digamos, el software
el programa que gestiona el disparo y el tamaño de gota, conseguimos lo siguiente. Si ven aquí en esta imagen, tenemos un degradado de 0 a 100, izquierda a derecha, y arriba les he puesto cómo disparan los cabezales para cubrir el porcentaje de color que queremos. En la zona de luces, digamos que es la zona extrema izquierda, que iría desde el 1% hasta alrededor del 12-13%, el cabezal va a disparar una sola gota que tiene un tamaño aproximado de 30-32 micrones. Es una gota prácticamente microscópica. Tengan una idea, un cabello humano tiene alrededor de 60 micrones. O sea, sería la mitad de un cabello humano. La zona del 25%, digamos, hasta el 50%, el cabezal va a disparar 2 gotas seguidas, con lo que vamos a obtener un punto impreso del doble que el anterior. ¿De acuerdo? En la zona del 50 al 75%, lo que llamamos 3/4 de tono, el cabezal va a disparar 3 gotas seguidas para conseguir un tamaño de gota que es, digamos, 3 veces el primer tamaño de gota. Y por último, en la zona de sombras, digamos que sería por encima del 75-78% hasta el 100%, va a disparar 4 gotas. Y esto nos va a permitir cubrir perfectamente las zonas de sombras, incluso el 100%, obteniendo unas coberturas perfectamente homogéneas en sólidos, en colores sólidos. Esto es algo que con cabezales de alta resolución, pero sin esta capacidad de disparar 4 gotas, 4 escalas de grises, no se consigue. No se consigue. En las zonas de sólidos, de tinta al 100%, color al 100%, vemos ruido, vemos las gotas, la dispersión de las gotas que no acaban de cubrir perfectamente el material. Bien, vamos a hablar de tintas porque, digamos, hay varias familias de tintas, varias posibilidades cuando hablamos de impresión digital sobre cartón ondulado, incluso sobre cartulina, mundo del packaging en general. 4 principales familias de tinta: familia base agua, cuyo vehículo principal es el agua, además de tener otros productos, aminas, antiespumantes, etcétera, etcétera, que digamos que nos van a ayudar a eliminar los problemas típicos de la impresión con tinta base agua. Sabemos que el agua es ácida, es ligeramente ácida, tiene un pH medio bajo, y nosotros para imprimir y que la tinta no se seque en el cabezal, sino que llegue al cartón o al papel, necesitamos que esa tinta sea ligeramente básica o alcalina, con pH 8,5-9, ¿no? Por tanto, la tinta siempre va a tener amoníaco, diluciones de amoníaco que van a permitir mantener ese pH alto. Este tipo de tinta se seca con lámparas infrarrojas, es decir, se transmite calor al material. Y esto es un detalle que hay que tener muy en cuenta por 2 razones. Una, por el coste energético que supone transmitir calor al material. Segunda, porque también se transmite al papel, es decir, el papel evapora agua, por tanto baja su humedad y se contrae, con lo que es muy habitual que en las salidas de las máquinas base agua el cartón salga curvado, con el riesgo que conlleva eso, de rotura de cabezales, de problemas de apilado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema de mucho riesgo que hay que manejar muy bien cuando se trabaja con tintas base agua sobre soportes celulósicos, sea papel, sea cartón. Todos sabemos, la fibra de celulosa es hidrófila, por tanto siempre va a tener un cierto grado de humedad. Si se la seca con mucha carga energética, es decir, con una lámpara infrarroja que transmite mucha carga energética, se seca muy pronto y se contrae. ¿De acuerdo? Por otro lado, este proceso evapora ciertos gases al medio ambiente, ¿no? Los restos de esta amina, los restos de estos antiespumantes van al medio ambiente, además del vapor de agua generado. ¿De acuerdo? Tinta UV estándar. La tinta UV convencional es una tinta que se usa mucho, desde casi siempre, en máquinas de impresión para Sign and Display, para Display Graphics, son las típicas en máquinas multipass que se usan en serigrafía digital. Son tintas que no se secan, se curan. Y este es un proceso curioso porque digamos, no hay un vehículo, no hay un líquido que se evapore. El vehículo de la tinta es un monómero, es una resina, que es un monómero derivado del petróleo, que en estado natural tiene, digamos, las cadenas que están abiertas y el aspecto es el de una resina, de una miel, digamos, se parece mucho a la miel, una viscosidad media alta. Y cuando recibe una luz ultravioleta concreta, con una frecuencia de onda determinada,
digamos que cambia las cadenas y se polimeriza. Este efecto de polimerización hace que estos radicales libres del monómero encapsulen el pigmento y lo protejan. El resultado final es que la impresión es una impresión que parece mucho al plástico, con alto poder de pigmentación, colores muy saturados, muy puros, y con un resultado altamente brillante. Digamos, proceso de curado no transmite calor al material, digamos, lo transmite de forma relativa, estamos hablando de más o menos 40 grados de temperatura, versus los casi 80 grados que puede llegar a tener la lámpara infrarroja. Como digo, la tinta solidifica cuando interactúa con una luz ultravioleta, una frecuencia determinada de luz ultravioleta. Las luces ultravioleta generalmente se llaman luces frías, porque transmiten un poco. Y en el caso del UV convencional, estas luces son de un rango bastante ancho. No hay una sola frecuencia de onda que es capaz de polimerizar la tinta. Hay varias frecuencias, luego lo veremos. Se necesita bastante energía, volumen medio o alto de energía para curar esta tinta. Y digamos que las últimas generaciones de tinta UV estándar no suelen tener vapores que se transmitan al medio ambiente. No hay los llamados VOCs, ¿no? los volátiles orgánicos que se transmiten al medio ambiente. Sí que pasaba anteriormente. Los primeros sets de tintas ultravioleta transmitían VOCs al medio ambiente. Y por temas medioambientales hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos, ¿no? De no contaminar. La tercera familia es lo que llamamos UV LED. Y esto el LED, digamos que es la última tecnología en tintas UV. El curado se produce con una frecuencia de onda específica, no tiene un rango ancho de frecuencias de onda. Es una luz específica que está en el extremo del rango ultravioleta, es una luz muy fría, del entorno a 38 grados de temperatura transmitida al material. Y tiene tres ventajas, diría yo, importantes respecto al UV tradicional. Una es que la tinta tiene muy baja migración, pero muy baja del orden de 100 veces menos que los estándares o las normas de los mercados, digamos. No hay migración por contacto, es decir, por maculación, no sé cómo lo llaman ustedes, pero me refiero a que una plancha está impresa y va otra plancha encima. No hay transmisión de tinta por contacto de una plancha con otra, por maculación que llamamos aquí en España. Por tanto, digamos que es una tinta que permite el manejo y la impresión en embalajes secundarios sin ninguna dificultad, incluso alimentaria. Y otra ventaja importante que tiene es que las cadenas de polímero que se producen tras el curado tienen una alta flexibilidad y esto nos va muy bien en los sentidos. Todos sabemos que los sentidos son una zona de riesgo en el cartón que se puede romper muy fácilmente, sobre todo cuando hablamos de papeles estucados o semi-estucados. Incluso algunos papeles reciclados pueden sufrir esa rotura. La tinta fabricada, la tinta usada con tecnología LED, digamos, es tan flexible que no se va a romper. Por tanto, nos permite, como diría yo, ser un poquito más agresivos en nuestro troquelado sin dañar la impresión. Se necesita poca energía para este curado, este proceso de curado. Digamos que recientemente he tenido la oportunidad de hacer un comparativo entre la energía necesaria para curar con un sistema UV LED y la energía necesaria para secar con una máquina flexográfica de alta calidad. En este caso era una Bob's Masterflex con un sistema de secado por infrarrojo. Digamos que en números así globales, la impresora digital consume un 30% menos de energía que una máquina analógica flexográfica. ¿De acuerdo? Lo cual al final es un valor importante de eficiencia y por tanto de ahorro de costes de producción, costes de fabricación. Por último está la tecnología, esta agua UV, que es una tecnología mixta. La tinta tiene los dos componentes, tiene un componente acuoso y tiene un componente UV. Esta tinta tiene una alta flexibilidad también y tiene alta definición, mucha calidad, mucho color y mucha saturación. Por tanto, digamos que se usa en impresión de packaging premium.
La mayor limitación es que la máquina impresora necesita dos sistemas de secado. Necesita una lámpara infrarroja para evaporar la parte acuosa y una lámpara UV para polimerizar la parte UV. Por lo tanto, necesita mucha energía para poder secar y curar y evapora gases al medio ambiente. Es una tecnología, digamos, que está, bajo mi punto de vista, en un nicho de mercado muy específico, lo que llamamos embalaje premium, que tiene una alta exigencia de calidad y mucha saturación en el color. Para que entiendan mejor la diferencia entre curado y secado, he hecho este gráfico, que bueno, es bastante sencillo, ¿no? Pero yo creo que explica bastante bien esas diferencias. Si vemos arriba lo que sería el secado, una tinta base agua se imprime sobre un cartón. Hay una parte que es absorbida por las fibras del papel, del liner exterior, y la otra parte se debe evaporar aplicando la radiación infrarroja. Por tanto, hay dos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno es que, como parte del color lo vamos a perder por la absorción del cartón, tenemos que añadir cantidad de tinta del entorno de 3 veces más cantidad de tinta de la que necesitamos. Y el otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que la temperatura en el cartón puede llegar a en torno de 70 grados, con el riesgo de fuego en la máquina que podemos tener. Y es algo que es importante tener en cuenta que ha pasado más de una vez. Por tanto, es un riesgo que está ahí y tenemos que manejar. Abajo vemos el flujo de impresión con tinta UV LED. Como no evaporamos ningún líquido, no necesitamos evaporar absolutamente nada, es una reacción de polimerización. Digamos que la tinta, el volumen de tinta que aportamos es el que vamos a tener. Por tanto, tenemos la posibilidad de reducir mucho el volumen de tinta aportado. Es una economía muy interesante respecto a tinta base agua. Otro dato muy importante es que la temperatura en el cartón, el liner exterior, va a ser del entorno a 38 grados si usamos esta tecnología LED. Por tanto, digamos que hay dos aspectos importantes respecto a la eficiencia. Menor cantidad de tinta y menor temperatura. Estos son dos curvas comparativas de la frecuencia de onda, el tipo de luz que se necesita para curar la luz UV convencional versus la luz UV LED, la luz LED, digamos. Si ven ustedes la línea roja, es la línea de curado de una tinta UV convencional, y ven que hay varios picos. Cada pico de estos es una frecuencia de onda en la que la tinta puede curar. ¿En qué ayuda esto? Esto ayuda a los fabricantes de tinta porque les permite formular tintas UV con diferentes fotoiniciadores. El fotoiniciador es una partícula que es la que hace que la tinta cure. Entonces, en el mercado hay varios fotoiniciadores con diferentes precios, diferentes calidades, y las tintas UV pueden contener varios de ellos. Por lo tanto, en general, la tinta UV convencional suele ser un poco más económica que la tinta UV LED. La mayor dificultad que tiene la tinta UV convencional es que no puede garantizar que se cure al 100%. Es decir, pueden quedar monómeros radicales sin curar que pueden migrar y pueden contaminar el interior, el liner interior de las cajas del cartón en este caso. ¿De acuerdo? Además, suele consumir más tinta, más energía, ¿de acuerdo? Y es menos flexible digamos, en los hendidos, a las agresiones mecánicas, que la tinta UV LED. La tinta UV LED es la línea azul. Fíjense que está parada la lámpara hasta que se le exige un curado, entonces se enciende, cura y se apaga. La tinta UV LED hoy garantiza que el 100% de los sólidos de la tinta se van a curar, con lo que no hay migración por contacto, por maculación. No hay volátiles que se evaporen, la tinta no huele, absolutamente nada, no huele. Y por tanto permite curar a altas velocidades de impresión. Y este es un dato que es fundamental para la industria. Si tenemos en cuenta que el mayor, digamos, driver, el mayor conductor de la industria es la reducción y la optimización de costes, el ser más productivos por tener mayor velocidad es fundamental en el proceso de impresión. Bien, vamos ahora a hablar de calidad de imagen.
conocer las variables que intervienen en la calidad de imagen es importante para entender dónde estamos, ¿no? Y cómo comparar y cómo medir todo esto. También es importante conocer qué podemos esperar de la tecnología digital respecto a la tecnología analógica. Bueno, digamos que hay 4 aspectos fundamentales que tienen, de cómo podemos medir la calidad en la impresión en general. Calidad de impresión e imagen, que digamos que esto me gusta dividirlo en 2 partes. Una es la calidad de impresión cuantitativa, es decir, cuánto precisos somos en nuestra producción respecto a la prueba de color o a nuestra referencia de color. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la calibración de la máquina, la calidad de los perfiles de color que se usan, la robustez mecánica de la máquina. Tiene que ver con la consistencia a altas velocidades. Tiene que ver con cómo disparan los cabezales, la gota de tinta, para que esa gota llegue en el sitio adecuado a la velocidad adecuada. Tiene que ver con los procesos en los que los nozzles, esos agujeritos, se taponan, faltan, se desalinean, incluso se producen satélites. Hablaros un poco de todo eso. Los satélites son gotitas que no están controladas, que se producen por la turbulencia de aire que hay en el interior de la máquina al pasar el cartón. Piensen que hoy las máquinas de impresión single pass pueden llegar a 100 metros minuto. Es mucha velocidad. Entonces hay una turbulencia enorme de aire en el interior de la máquina y las gotas de tinta más pequeñas, digamos que se volatilizan y se convierten en satélites que están por ahí manchándolo todo. ¿De acuerdo? La dispersión de las gotas, cuando la gota contacta con el material, si lleva demasiada energía va a explotar y entonces va a producirse esta dispersión, ¿no? Incluso el sangrado, una gota que tenga la viscosidad adecuada para el material que estamos usando va a generar un punto redondo. En cambio, si la gota tiene poca viscosidad para el material, va a explotar y va a sangrar, va a, digamos, deformarse y a generar efectos extraños en los puntos. La coalescencia es un efecto por el que 2 o más gotas se unen para generar una gota mayor. Esta coalescencia se produce cuando, digamos, los disparos no están bien secuenciados, cuando la electrónica de la máquina no es suficientemente fina para calcular los microsegundos necesarios entre un disparo y otro. La calidad de impresión cualitativa es la subjetiva, es la que vemos. Digamos, cuando nosotros estamos imprimiendo, cogemos una hoja de nuestra producción y la comparamos con una carta Pantone si comparamos un color directo, o bien una cuatricomía contra la prueba de color, y es fiel, se parece, y durante toda la producción, todo el muestreo que vamos haciendo es mantenido, se mantiene esa calidad, ¿no? Digamos, esa robustez del proceso de impresión es el que garantiza que vamos a mantener ese nivel de calidad que esperamos de una impresora digital. También la rapidez en el proceso de imágenes y digamos, la finura, la alta definición en las imágenes. Hay otros aspectos que son más mecánicos, que tienen que ver directamente con la tinta en sí, con el número de colores, el número de tintes que estamos usando en nuestra impresora. Es fundamental entender que en el mundo de la impresión digital sobre cartón ondulado, nosotros en realidad no imprimimos papel, imprimimos un cartón, que es un elemento complejo formado por 3 papeles diferentes con diferentes características mecánicas y que no es perfectamente plano. Por tanto, necesitamos disparar a una altura determinada que nos permita tener cierta seguridad para poder trabajar 28/7 durante todo un año y que no se produzcan roturas de cabezales por un golpe inesperado de un cartón que está demasiado ocupado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa altura, ese gap, esa distancia entre el cabezal y el cartón debe ser suficiente para tener esa seguridad de que no dañamos nuestros cabezales, pero debe ser suficientemente corto para mantener una alta calidad de impresión y una alta precisión del disparo. Eso se consigue con varias cosas. Digamos que es una suma de varios elementos. La energía con la que puede disparar el cabezal, fundamental.
por eso nosotros usamos cabezales piezoeléctricos, porque son capaces de transmitir mucha energía de disparo. Eso nos permite disparar a alturas de mucha seguridad. Nuestro estándar de disparo son 2,5 milímetros. Eso garantiza que en el 98 o 99% de las situaciones no vamos a romper un cabezal por un cartón que está demasiado curvado. Esta es una. La siguiente es la viscosidad de la tinta. Nosotros tenemos perfectamente ajustada la viscosidad de la tinta para permitir que el peso de la gota permita que llegue al sitio adecuado sin explotar, sin generar estos satélites o esta dispersión, que nos permite que la gota llegue y forme un punto redondo en la superficie del material, a 100 metros minuto. ¿De acuerdo? Y es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ese binomio energía transmitida por el cabezal al disparar la gota y la viscosidad de la tinta que permite que la gota se mantenga redonda y llegue al sitio adecuado, es muy importante. Otros aspectos importantes que tienen que ver con el material que imprimimos están referidos a la tensión superficial y a la humectación del sustrato. Cuando usamos papel, sea bien papel, sea cartulina, sea cartón, son materiales de celulosa y tienen esa tendencia natural a humectarse, ¿no? Son hidrófilos y se humectan fácilmente. Por tanto, la gota de tinta va a anclar de una forma muy fácil sobre esos materiales. Pero cuando vamos a materiales plásticos, tenemos que tener en cuenta que la energía superficial del material y la tensión superficial de la tinta deben estar en una proporción adecuada para que la tinta ancle de la forma adecuada. ¿De acuerdo? Y también tenemos que tener en cuenta qué cantidad de tintas estamos usando en nuestro sistema. Por defecto todos pensamos en 4,5, estamos muy habituados a manejar 4 tintas, sea magenta, amarillo, negro en nuestra configuración, y cuando necesitamos un color directo, un color corporativo, un color de marca, vamos a una tinta directa. En el proceso analógico todos tenemos asumido eso. Cuando hablamos de digital, tenemos que tener en cuenta que en nuestra máquina habrá 4, 5 o 6 tintas y tenemos que conseguir imprimir con buena calidad todos los elementos gráficos, sean imágenes, sean colores corporativos, sean marcas, con esos 5, 6, 4 colores que tenemos. Por tanto, digamos que la relación y el cálculo matemático para permitir que un color directo, el valor lab, se reproduzca fielmente usando 4, 5, 6 tintas de proceso, es algo que no es sencillo, no es banal. Hay un trabajo muy exhaustivo de generación de perfiles y una inteligencia detrás que permite afinar mucho el valor de color respecto a la receta de porcentajes de color, de porcentajes de tinta que vamos a usar. En nuestro caso, nosotros usamos un RIB que se llama Fieri, que tiene un módulo específico para gestión de color y unas bibliotecas específicas de colores directos que nos permiten manejar y gestionar esto de una forma bastante eficiente. Pero no somos los únicos. En el mercado hay mucho software de gestión de color y todos suelen dar muy buen resultado para impresión digital. ¿De acuerdo? Digamos que luego les hablaré sobre eso, pero digamos que en general la sostenibilidad del proceso de color tiene más que ver con el manejo y el afinado, el fine tuning de la máquina impresora, más que la gestión de color que podamos hacer con un software. ¿De acuerdo? El mantenimiento de la máquina, la precisión de la mantilla que transporta el material, la altura de disparo, que no haya saltos durante el transporte, etcétera, etcétera. La limpieza en general son aspectos que impactan más en la calidad del color que la generación de perfiles. Otros dos capítulos importantes que son para mí fundamentales tienen que ver con la propia máquina del sistema de transporte, que es fundamental. Y hay algunos conceptos que me gustaría incluir o nombrar, porque son críticos para que esta cadena de impresión que obtenemos sea sostenida en el tiempo. Que nosotros seamos capaces de meter una producción de 6.000 planchas y el color se mantenga igual desde la primera hasta la última. Pero además, si el mes próximo volvemos a poner el mismo trabajo, que salga el mismo color. ¿De acuerdo? Estos conceptos que quiero añadir y que quiero comentar tienen que ver con la robustez mecánica de la máquina. El efecto de este backslash o estiramiento de la manta de transporte, cuando, digamos, esa manta no es suficientemente robusta, las vibraciones armónicas por los motores
Vibraciones electrónicas también que generan ruido electrónico y por tanto crean armónicos que pueden distorsionar el disparo de la gota o la posición de la gota de tinta sobre el material. Errores en el redondeo de los decimales cuando se calculan los microsegundos de distancia entre un disparo y otro, puede hacer que la gota no llegue al sitio adecuado. Con lo que se genera un efecto de ruido, un efecto de desenfoque en las imágenes que es difícil de compensar. Velocidades de transporte que sean fluctuantes, que vayan cambiando. Pueden ser por problemas en el propio transporte mecánico o por suciedad en los ejes, suciedad en la manta. Una distancia de avance imprecisa. Pensemos que cuando hablamos de una línea de producción digital no hablamos de una impresora, hablamos de una línea completa donde hay un introductor que tiene que ser muy exacto en la introducción del material de las planchas de cartón, y si ese introductor, ese feeder, digamos, no está muy afinado y genera errores de entrada, pequeñas alteraciones o retardos en la entrada del cartón, puede producir que hayan errores de posicionamiento de la impresión respecto al cartón, por tanto, errores y merma después en el proceso de troquelado. Errores de disparo, de vuelo de la gota por variaciones de la altura, el gap, la distancia entre el cabezal y el material, el sustrato. Es decir, hay muchos aspectos, pequeños detalles que impactan en la calidad final del proceso de impresión. Y otro apartado importante, que es fundamental, este lo conocen lo seguro, es el tema de la calidad del sustrato. En general, digamos que nosotros podemos hacer, yo diría, 4 grandes familias de papeles para impresión. Los papeles, digamos, más premium, que serían estucados, papeles estucados y semiestucados, son papeles muy blancos, papeles que nos permiten un alto contraste y, por tanto, una alta calidad percibida. Y son papeles que se comportan de forma muy estable en impresión. Las variaciones de color suelen ser mínimas, del orden de 2,5 deltas en variación de color en una producción seguida. Pero tenemos otras familias que son interesantes para nosotros. Los papeles llamados naturales Kraft de fibra virgen, que son papeles también con altas propiedades mecánicas para la fabricación de packaging, y son papeles con una blancura aceptable y con los que podemos producir packaging de una calidad excelente, con aspecto, digamos, más natural que los papeles estucados. Otra familia sería la familia de papeles blancos reciclados, los llamamos test liner, digamos, en los que nos ofrece una calidad media, una calidad industrial, digamos, del producto que vamos a fabricar, el packaging que vamos a fabricar, pero con un ahorro de costes muy aceptable y muy interesante para nosotros. Por tanto, digamos que vamos a ser capaces de producir packaging con una calidad visual más que aceptable, con esos papeles test, con un ahorro muy interesante. Y por último están los marrones, tanto Kraft como test liners, que son una familia especial. Los marrones habitualmente en packaging, en flexografía, se usan para, digamos, un packaging muy básico, muy sencillo, de altísimas producciones y, digamos, un poco valor añadido. Ahí la clave está el coste, ser muy eficiente en costes. Bueno, nosotros aquí en impresión digital hemos añadido un elemento que puede ser curioso, puede ser muy interesante tener en cuenta, y es la tinta blanca. Al imprimir tinta blanca sobre el papel marrón y encima poder imprimir imágenes como si fuera un papel estucado, alta calidad de imagen y alta saturación, digamos que convertimos un packaging sencillo, un packaging humilde, en un packaging de alto valor añadido. Y este nuevo formato de packaging, nueva familia de packaging, digamos que está teniendo una gran aceptación porque combina dos cosas muy importantes. Un mensaje de eficiencia ecológica al usar papeles marrones al mercado y un mensaje de alta calidad de impresión. ¿De acuerdo? Es un nuevo concepto de packaging que pienso que podemos tener en cuenta y puede ser interesante para nosotros si usamos tecnología digital de impresión. Vamos a hablar de un aspecto fundamental que tiene que ver con la calidad de impresión y es la resolución. Todos sabemos de lo que hablamos, ¿no? La resolución, píxeles por pulgada, dots per inch, etcétera, etcétera. Al final es digamos, la cantidad de puntos impresos que vamos a hacer por unidad de superficie, sea un centímetro, sea una pulgada, la que sea, ¿no? Para entender mejor este concepto, aquí les muestro algunos gráficos
Arriba a la izquierda vemos una pulgada, pues una pulgada y una resolución media-baja. Estamos hablando de 36 líneas por pulgada, en la que en una trama estándar que usamos en flexografía, tramas AM, vemos los puntos de trama perfectamente. ¿De acuerdo? Si vamos a impresoras digitales que usan trama AM, son impresoras habitualmente de impresión de offset, de formato pequeño, formato A4, A3, A3 Plus, etcétera. Podemos, digamos, conseguir una redundancia, una repetición, intentar aumentar la resolución en uno de los ejes, siempre es el eje de avance, y en la imagen central vemos una resolución de 360 por 720. Esto nos puede ayudar para imprimir elementos gráficos sencillos como textos, códigos de barras, ilustraciones o filigranas hechas con trazo, etc. Y a la derecha ven ustedes el mismo formato de una pulgada, pero con una resolución de 720 por 700. Bien, para entender cómo funciona esto de las tramas y los puntos y la generación de puntos, pensemos que cuando nosotros pedimos un cliché a nuestro fabricante de clichés o vamos a grabar una plancha offset, hay un software, una herramienta, una máquina, que va a gestionar cómo grabar esos porcentajes de color que le pedimos en cada una de las separaciones, cogiendo el formato del fichero que hemos enviado y dividiéndolo en una retícula, que son estos cuadraditos que ven ustedes abajo a la derecha. Cada cuadradito es un dot, un nozzle, un píxel que tiene que ver con la resolución de ese dispositivo que va a grabar. Generalmente las filmadoras, estamos hablando de 2.400 puntos por pulgada, 2.550, 3.600, etcétera, etcétera. Y los TTPs, digamos, máquinas que graban directamente sobre polímero para clichés flexográficos, llegan hasta 4.200. Es decir, fíjense ustedes, 4.200 cuadraditos por pulgada. Y luego hay un láser que lo que va a hacer va a ser pintar esos cuadraditos para cubrir la superficie del tamaño del punto que le estamos pidiendo. Como ven ustedes aquí he hecho un zoom de estos 6 puntos abajo de una trama convencional. Es una trama de un 6%. Si ampliamos esto, lo que vamos a ver son estos cuadraditos, estos píxeles, que es la forma que tiene el láser de transmitir, de grabar el material, bien sea un film, fotolito, bien sea una plancha, para luego poder imprimirlo, ¿de acuerdo? Esto es el proceso analógico de toda la vida. Cuando hablamos de cómo conseguimos el color o cómo cubrimos más área usando una trama AM, una trama convencional, lo que hacemos es aumentar el tamaño de los puntos. Aquí ven claramente cómo si vamos de la zona del 5% a la zona del 100%, la posición, la disposición de los puntos es exactamente la misma, y lo que hacemos es aumentar el tamaño para cubrir más área, más zona. ¿De acuerdo? Un dato importante a tener en cuenta es que este proceso, o sea, esta, digamos, tecnología de retícula nos obliga a que cuando imprimimos más de un color, cuando vamos a policromías, tenemos que dar a cada color un ángulo determinado para generar lo que llamamos una roseta de impresión. Ven ustedes ahí en el círculo este que pone roseta, de tal forma que la percepción final sea de una imagen de alta calidad. ¿Sí? Si tenemos algún error en esos ángulos, vamos a generar ese efecto no deseado que se llama moiré, y hace que las imágenes no tengan la calidad necesaria. Bien, para que esto se produzca tenemos que tener en cuenta que el ángulo, la diferencia de ángulos entre los colores debe ser de 30 grados. Y solamente el color más claro, en nuestro caso, que tenemos una cuatricomía, el amarillo, se va a distanciar 15 grados de color siguiente. Con esta variación de ángulos vamos a asegurar que la roseta de impresión va a ser la adecuada y no vamos a tener problemas de moiré. En cambio, en una trama de frecuencia modulada, que son las tramas que usamos en impresión digital single pass, el tamaño del punto es invariable, no cambia el tamaño del punto. Lo que hacemos es añadir puntos o quitarlos en función del porcentaje de color que vamos a cubrir. Aquí ven en las dos ilustraciones una pulgada y con una frecuencia de 360 por 260 a la izquierda ven el tamaño del punto, y en la parte derecha
con una resolución de 720 por 720, vean que el tamaño del punto es mucho más pequeño. Por lo tanto, vamos a conseguir mayor definición. ¿De acuerdo? Al final, el tamaño del punto que imprimimos está directamente relacionado con la resolución de nuestros cabezales. ¿De acuerdo? Esto es una gradación, un degradado generado con tramas de frecuencia modulada. Al tener estos puntos en una disposición completamente aleatoria, completamente random, podemos usar más de 4 colores. De hecho, hay máquinas con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 colores en el mercado. En single pass industrial hasta 6, ¿de acuerdo? Y esto nos permite algo que es muy importante para nosotros y es aumentar el gamut, o sea, el espacio de color que conseguimos con 6 colores. De esta forma podemos reproducir no solamente cuadricomías, imágenes y demás, sino colores corporativos, colores de marca, la famosa carta Pantone, hasta un 97% en el caso de nuestro modelo de color con 6 colores. ¿De acuerdo? Es un dato muy importante a tener en cuenta cuando pensamos en impresión de packaging. Todo el mundo da por sentado que en impresión de packaging el color de marca es fundamental. Y la calidad en la reproducción de ese color es fundamental para conseguir, digamos, un alto valor en el packaging que estamos fabricando. Por último, vamos a hacer un comparativo pequeño, muy sencillo, entre tramados AM a la izquierda. Ven ustedes que el tamaño de punto cambia en función del porcentaje que queremos cubrir. El tramado FM, lo que cambia es el número de puntos que ponemos, no cambia el tamaño de punto. En nuestro caso, que somos 4 gotas, sí que podemos hacer eso, podemos hacer ambas cosas. Por lo tanto, conseguimos lo mejor de ambas tecnologías, cubrir más y usar una disposición aleatoria que nos permite trabajar con 6 colores. ¿De acuerdo? Y la trama híbrida, que es una trama bastante usada en impresión flexográfica para embalaje flexible. Cuando las lineaturas de trama son muy altas, nos permite usar solo en la zona de luces, las zonas extremas, una trama estocástica, una trama de frecuencia modulada, que nos permite alargar la gradación hasta el 0%. Bien, ¿qué pasa si cambiamos la distancia de la gota del disparo entre el cabezal y el material? Que es algo que me preguntan frecuentemente. Yo estoy disparando a 2,5, pero tengo el cartón curvado. ¿Qué pasa si lo aumento a 3,5, a 4,5? Pues lo que pasa es lo que ven aquí en la imagen. Nuestro estándar es 2,5, que es la altura necesaria para que con la viscosidad de nuestra tinta y el tamaño de nuestros nozzle se consiga un punto redondo sobre el papel. ¿De acuerdo? Si aumento la distancia, la gota se va a dispersar y lo que voy a conseguir es una nube que va a ser más dispersa cuanto mayor sea esa altura. De tal forma que si ven ustedes aquí a 4,5 milímetros de altura de disparo, es una nebulosa. No se consigue ver absolutamente nada en las imágenes. ¿De acuerdo? Impacta sobre esa calidad la altura y provoca una desviación del ángulo de disparo y una turbulencia de la gota que va a tener un impacto muy negativo en la calidad final del producto. Por tanto, digamos que cada fabricante de maquinaria y cada sistema, cada tecnología de impresión, tinta base agua, tinta UV, tinta UV LED, etcétera, requieren una altura de disparo relacionada con la resolución de los cabezales y la viscosidad de la tinta. Aquí ven ustedes el resultado de una gota disparada sobre un papel estucado a la izquierda y la misma gota disparada sobre un papel test blanco a la derecha. Digamos que los papeles naturales, como tienen diferentes densidades en función de la disposición de las fibras de celulosa, los aglutinantes que usan, etcétera, hay mayor dispersión de la gota. Y es algo a tener en cuenta porque vamos a, digamos, a perder cierto nivel de calidad al usar papeles reciclados en impresión digital. Bueno, seguimos hablando de la resolución porque cuando hablamos de la calidad percibida o la resolución efectiva, no solamente es importante la resolución del cabezal, es importante los niveles de grises que usamos. Y en esta imagen se lo muestro claramente. A la izquierda tenemos un cabezal 600 dpi con 2 niveles de gris. A la derecha 360 dpi con 4 niveles de gris. Si nos fijamos en el cielo, vemos claramente que 2 niveles de gris no son suficientes para conseguir ese degradado tan suave, tan smooth, entre el cian y el magenta para conseguir el tono del cielo. En cambio, con 4 niveles de gris lo vamos a conseguir perfectamente. Por tanto,
la relación entre resolución nativa del cabezal y niveles de gris es muy importante para conseguir una alta calidad visual, una alta percepción de calidad en nuestros impresos. De hecho, abajo tienen la fórmula, la resolución efectiva es la resolución nativa del cabezal por la raíz cuadrada de los niveles de gris. Y no solamente eso, tenemos que tener en cuenta los aspectos mecánicos. Si tenemos problemas de transporte porque la manta se mueve, porque la manta tiene saltos, porque hay un error de cálculo o de redondeo de los microsegundos entre el disparo de una gota y la siguiente. Podemos tener estos problemas que ven ustedes aquí en el punto 3, en la X. Ven ustedes esa dispersión de los puntos, que es por estos pequeños errores de redondeo del software cuando dispara las gotas. Son aspectos a tener en cuenta porque estos elementos que parecen detalles casi insignificantes, sumados, hacen que consigamos alta calidad de impresión sostenida en el tiempo o la degrademos de una forma rápida en nuestro proceso de impresión a lo largo del tiempo, sean meses, sean años. Vamos a hablar de color, porque pienso que es algo importante que conozcan las bases de la creación y la gestión de color y cómo mantener el color y la precisión a lo largo del tiempo. Dos aspectos fundamentales cuando hablamos de color. La precisión del color y la consistencia del color. Y son dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Un color es preciso cuando imprimimos una plancha, un detalle, lo medimos, y la diferencia del color en delta E respecto a nuestra referencia, sea un color Pantone o sea otra referencia cualquiera, es inferior a 2,5-3 deltas. Digamos que la industria, aunque se habla mucho del estándar, tradicionalmente son 3 deltas de variación de color, digamos que actualmente ha aumentado la exigencia y estaríamos hablando ya de un estándar de 2,5 deltas de variación de color. ¿Vale? Entonces, vamos a coger el espectrofotómetro, vamos a medir y vamos a comparar con nuestra referencia y el color es preciso cuando es 2,5 o menor delta que nuestra referencia. Pero eso es en una plancha. ¿Y qué pasa cuando tenemos que imprimir 5000? La consistencia del color consiste en que la máquina sea capaz de reproducir ese color de forma sostenida a lo largo del tiempo. Y nosotros hacemos un ejercicio que es, imprimimos 1000 planchas, cogemos 5 y las medimos de forma aleatoria. Y la variación delta E en ese comparativo, en ese muestreo, debe ser inferior a 3. Digamos que así nos aseguramos que el color es sostenido. Por tanto, vamos a mantener alta calidad de impresión a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestras producciones. Otro detalle importante que quiero mencionar es la diferencia entre calibrado y no calibrado. En impresión digital single pass, antes de generar perfiles de color, es fundamental calibrar el material. Y calibrar el material es tener en cuenta una serie de mediciones de aspectos que tienen que ver con cómo responde ese material al color. La absorción, la blancura, la homogeneidad del material, etcétera, etcétera, etcétera. Una buena calibración nos va a ayudar enormemente para hacer perfiles de color muy consecuentes con grandes gamut, grandes espacios de color y con alta fidelidad en la producción de color, sobre todo de colores corporativos. Mientras que una máquina no calibrada nos va a dar problemas siempre de precisión de color. Joseph, disculpa la Sí, interrupción. Ya estamos en el tiempo programado para la sesión de hoy. sí. ¿Qué te parece? Tú indícanos. Respondemos Déjame, alguna pregunta, continuamos la siguiente sesión. nada, déjame solo acabar este tema porque creo que es interesante De y acuerdo, empezamos a responder preguntas. Yo necesito 1 minuto y medio o 2 más. de acuerdo. Gracias. Bien, solo acabar este concepto de color porque creo que es importante que ustedes lo tengan en su mente, ¿no? Los pasos para ajustar bien una máquina de impresión digital single pass para mí son 3. Primero es linearizar los cabezales para no tener banding. Ven aquí a la izquierda el paso 1, es decir, si mi máquina tiene 10 cabezales y cada uno imprime una densidad diferente, voy a tener ese barrado que no me garantiza absolutamente ninguna calidad. Por tanto, el paso número 1 es ajustar, linearizar los cabezales a la densidad necesaria y que todos se vean iguales. Me vean abajo a la izquierda en los cabezales después de hacer esta linealización. Una vez yo tengo los cabezales, mi máquina linealizada, voy a calibrar el material. Y cada material requiere unos datos diferentes. Diferente absorción,
diferente cantidad de tinta cuando genero un negro, diferente total ink limit, es decir, la cantidad máxima de tinta que puedo poner que se va a secar de forma razonable, la curva de gradación y la curva de crecimiento de punto, el dot gain, en fin, todos esos aspectos que tienen que ver con el material, son aspectos intrínsecos del material. No responde igual a un material estucado que un TER reciclado. Y una vez tengo mi material calibrado, voy a hacer los perfiles de color, con 4 o 6 colores en función de digamos, el modo de color que me permite la máquina. Y por último, ya acabo, quiero explicarles la diferencia entre un modo de 4 colores y un modo de 6 colores. Aquí ven en este slide a la izquierda un comparativo entre un modo de 4 colores que tienen abajo cuatricomía pura y dura, donde se han posicionado los colores, arriba el amarillo, a la derecha el rojo y abajo magenta, seguimos con azul, cian y verde. El típico espacio color de 4 colores que puede ser Grackle, puede ser Fogra, puede ser Isocoated, etc. En ese espacio de 4 colores reproducimos alrededor de 500.000 colores en condiciones razonables. ¿De acuerdo? Si yo uso un espacio o un modo de color de 6 colores, añadiendo naranja y violeta, voy a ampliar el espacio de color por la zona de los colores cálidos, amarillos, naranjas, rojos, marrones, etcétera, etcétera, y por la zona de los morados y azules, hasta conseguir 622.000 colores. Esto me permite reproducir en la carta Pantone casi al 97%, con lo que puedo reproducir colores de marca con altísima precisión. Aquí ven colores de marca con un espacio 4 colores, hay mucha variación, y los mismos colores de marca con espacio de 6, todos están dentro de la tolerancia. Pero es que además hay un aspecto fundamental y con esto acabo, y es que usando un modo de color de 6 colores voy a ahorrar tinta. Y este es el ejemplo. Voy a reproducir un Pantone, el Pantone este rojo, con cuatricomía. Voy a poner 94,1 de magenta y 91,4 de amarillo, por tanto 185,5 de densidad de color total, para un delta E de 5,6. Si yo llevo esto a un modo de 6 colores, voy a poner 79,2 de magenta, es decir, menos cantidad de magenta, y un 83% de naranja. Total densidad 162, o sea, un 12,3% menos de tinta, y el color, el delta es 2,3. Es decir, estoy dentro de rango. Es decir, usar modos de 6 colores me permite ahorrar tinta. Y el ahorro de tinta es un ahorro fundamental en impresión digital, así como el ahorro energético. ¿De acuerdo? Y con esto acabo por hoy. Entonces, Pedro, si te parece, para no demorar más, podemos empezar con la ronda de preguntas y yo con Claro. gusto iré, Claro, si te iré parece bien, comentando. podemos tomar 2 preguntas y de todos modos la siguiente sesión continuamos y por Sí, correo sí, le por supuesto. daremos seguimiento a algunas de ellas, ¿no? Claro. Eh, Algo que nos han preguntado es por qué hablan de un negocio enfocado en corrugado y no de una máquina de impresión. ¿Dónde está la diferencia? Claro, bueno, pues la diferencia fundamental es que digamos, EFI, el core business de EFI, de la empresa, no es la venta de máquina. Es digamos, la generación de negocio digital. Nuestra propuesta para el sector del cartón ondulado es llegar a una penetración del mercado del 99%, como ha pasado en el mundo de la cerámica. EFI es una empresa multinacional que tiene varias divisiones, siempre hablando de impresión digital. En el sector cerámico, nosotros vendemos máquinas de impresión digital para todo el mundo, máquinas de impresión cerámica, cuya digamos, la penetración del mercado digital es de un 99%. Hoy, todo lo que se imprime en cerámica, todo lo que se decora en cerámica es digital. Impresión en textil, con una penetración de mercado enorme, enorme. Hacemos impresión sobre building materials, lo que son parquets, lo que son hormigones, etcétera, con una penetración de mercado en torno a 5% hoy. Y la división de cartón ondulado, que es nueva, en la que tenemos una penetración del mercado del torno al 1%. O sea, nosotros queremos ser pioneros en aumentar esa penetración de mercado. Por tanto, digamos que es una carrera de fondo, a largo plazo. Nosotros no queremos un retorno rápido por la venta de una máquina y decir adiós a nuestro cliente y ya se apañará. No es eso. Queremos ir de la mano, queremos que nuestros clientes entiendan y les ayudamos a eso, a que la incorporación de una máquina digital en su parque de maquinaria les va a ayudar a hacer fácil lo que hoy es difícil. Esos trabajos complejos, lo veremos mañana, que tienen un setup larguísimo,
por ajustes de color, por presiones, etcétera, con problemas de variación de color, con reducción de velocidad de máquina, por exigencias de registro, etcétera, etcétera. Esos trabajos los vamos a pasar a digital, con lo que vamos a ganar de dos formas. Vamos a hacer más eficientes y con más calidad en la impresión digital de esos trabajos altamente exigentes, y vamos a liberar la máquina analógica para hacer lo que hace bien. Por tanto, vamos a ganar en ambos sentidos. O sea, nosotros la impresión digital va a ayudar, y por eso tenemos un equipo formado por profesionales que ayuda al cliente a optimizar ese proceso y Sí, sí. digamos, reducir al máximo el TCO en el tiempo. ¿De acuerdo? EFI no es una empresa de venta, es una empresa de negocio. Es correcto. De hecho, complementando un poquito lo que nos dice Joseph, nosotros desde el principio, mucho antes de que se comience a trabajar en el análisis del proyecto, nosotros ya comenzamos a hacer un estudio previo si la empresa o no está adecuada para lo que va a ser el proceso de impresión digital. Y reforzando lo que dice Joseph, no es solo en un sentido, no es un cambio tecnológico, es complementar lo que tenemos ahorita y mejorar la eficiencia de lo que tenemos en convencional y alcanzar nuevos negocios. Nosotros tenemos un éxito con más de 50 máquinas instaladas en cuestión de 3 años, nada más, del 100%. Y es por eso, por ese pre-trabajo, acompañamiento del cliente y post-venta.